Sigues diciendo realizar cuando en verdad quieres decir darte cuenta. Si eso te pasa, quizá tus recursos no son de español de España o no están pensados para nivel B2. Hoy vamos a mostrarte cómo elegir recursos eficaces para sonar natural en España, en situaciones reales como el bar, la oficina o el mercado. Sí, hoy vas a aprender qué series y podcasts de España usar, qué diccionarios consultar y cómo practicar pronunciación y vosotros. Todo pensado para nivel B2, para cuando ya entiendes bien pero quieres precisión y naturalidad en Madrid, Valencia o Bilbao. Venga, vamos directas al grano. Hola. ¿Qué tal, María? Por cierto, la lección completa está en Vocabli. Vale, empecemos por lo básico. Si quieres español de España, tus recursos también tienen que ser de aquí. Suena obvio, pero mucha gente mezcla materiales de países distintos y luego se lía con ustedes y vosotros. Totalmente. A ver, si tu objetivo es trabajar en España o moverte por aquí, busca materiales con vosotros, con expresiones como vale, me pones, y te importa si. Y también fíjate en la entonación, que en muchas zonas tenemos ese tono algo cantado al final, ¿sabes? Entonces, recursos concretos. Para empezar, yo recomiendo el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, el famoso DLE. Es gratis y te dice si una palabra es de uso en España, y te da ejemplos. Y cuando dudes, mira también una página de dudas de la lengua, que te explica qué forma se usa aquí. En audio busca podcasts españoles con transcripción. Programas de entrevistas, comedia ligera y noticias lentas hechas en España funcionan genial. Y si ves series, pon subtítulos en español de España, no en español genérico. Así pillas curro por trabajo, pasta por dinero, coche y no carro. Hablemos también de pronunciación, que es clave. En gran parte de España la Z y la C antes de O y suenan como una Z suave, tipo zapato, cena. Si vienes de materiales de América, quizá dices zapato, y no pasa nada, pero si quieres sonar de aquí, practica ese sonido. Y grábate para comparar. Y ojo con los falsos amigos. El clásico realize no es realizar, es darse cuenta. También embarazada no es avergonzada. Cuando leas un artículo o una novela española, apunta esas parejas y crea tus propias tarjetas. 5 minutos al día con frases reales cambian mucho la precisión. Antes de seguir, hagamos un mini roleplay para recursos del día a día. Imagina que entrenas con series y luego vas al mercado para practicar. Vamos a hacer comprador y frutero, muy castizo. Fíjate en las frases que te sirven y en el tono. Vale, yo soy la frutera. Empiezo, buenos días, ¿qué te pongo, cariño? Sí, aquí a veces decimos cariño o mi vida con tono amable, no te asustes. Hola, buenos días, ¿me pones 1 kilo de tomates para ensalada, por favor? ¿Tienes fresas de Huelva? Intento sonar natural y directo, sin rodeos, ¿ves? Claro, ahora mismo. Te pongo los tomates y medio kilo de fresas, que están dulces, ¿algo más? Fíjate, te pongo es súper típico en tiendas y bares. Perfecto, gracias. ¿Y me cobras también una barra de pan? Ahí uso ¿me cobras?, que se oye muchísimo. Sí, guapo. Son 3,50 €, ¿pagas en efectivo o con tarjeta? Listo. Pues esto lo puedes practicar con series, repetir en voz alta y luego probarlo en un mercado real. Exacto. ¿Qué recurso usas para sacar estas frases? 1. Escenas de series españolas con subtítulos. 2. Un cuaderno de expresiones de tiendas y bares. 3. Una app de repetición espaciada con ejemplos de España. Y 4. Grabarte pidiendo y comparar con la escena. Y ya que hablamos de usar recursos, te cuento una historia real de una oyente. Ella se mudó a España y se sorprendió con vosotros. Venía de estudiar con materiales de América y un día dijo en clase, ustedes vais, y su profe se rió con cariño y le dijo, aquí decimos vosotros vais. Desde entonces, ella filtró sus recursos por región y mejoró rápido. Eso me recuerda a otra cosa, la pronunciación.
Muchos aprenden con podcasts latinos, que están genial, pero luego aquí sueltan bailar como bailar, con diptongo raro, o zapato con SS. Y no pasa nada, de verdad, pero si tu meta es España, mete en tu dieta audio peninsular. Hay páginas con audios de nativos donde buscas la palabra y la escuchas. Sí, y copia el ritmo. Incluso puedes hacerlo de las telenovelas españolas o series muy dramáticas. Suena loco, pero una persona en la comunidad juró que imitar escenas dramáticas le ayudó a fijar expresiones. Si te da vergüenza, hazlo en casa, graba 2 minutos al día y compara tras 2 semanas. ¿Notas el cambio? Hablemos también de diccionarios combinados. El DLE te da definición, y si dudas del uso, mira ejemplos en prensa española. Teclea la frase entre comillas y ves si la gente en España la usa así. Si no ves resultados, quizá esa construcción no es natural aquí. Es un truco sencillo y potente. Y para escritura, un recurso que adoro es revisar con listas de colocaciones comunes, tomar un café, echar una mano, poner una lavadora. Si escribes hacer un café te entienden, pero suena menos natural. Busca listados de España y crea mini dictados. Te pones un temporizador de 5 minutos y listo. Vale, hacemos una pausa para comprobar que estamos despiertos. Mini test, ¿te parece? María, a ver, en una tienda, ¿qué significa me pones, y por qué es útil practicarlo con recursos de España? Fácil, me pones, es una forma natural de pedir algo como me das, o quiero, pero suena muy de aquí. Es útil porque aparece en series y en la calle, y si lo practicas con audio español, clavas la entonación y la respuesta típica del dependiente. ¿Aprobado, no? Matrícula. Seguimos. Ahora, errores típicos por usar mal los recursos. 1 gordo, traducir directo desde el inglés y aprender listas sin contexto. Por eso salen cosas como realizar por darse cuenta. La solución, ejemplos con frase completa, preferiblemente de España, y corrección consciente. Y otro tema delicado que vimos en foros, gente que cree que por hablar filipino o venir de Brasil, ya tiene media base del español hecha por historia o por el portugués. Mira, puede ayudar alguna palabra, sí, pero si te confías, no avanzas. Mejor usar recursos estructurados con gramática y práctica real, y verificar siempre en el diccionario de la RAE. Total. Y, ya que sale, hubo un debate de pareja, una brasileña criticando el español imperfecto, del novio argentino. Para aprender, los recursos y el entorno importan, corrige con cariño, no con juicio. Un buen recurso es grabar una conversación, leer la transcripción, y anotar mejoras juntos. Construye, no destruyas. Volvamos a lo práctico. Para vosotros, busca conjugadores que incluyan esa persona, y haz mini diálogos de grupo. Algo tipo, chicos, venís mañana, podéis traer pan, ¿habéis visto mi email? Repite en voz alta. 10 vueltas rápidas y luego una vuelta lenta cuidando la entonación. Y si te preparas un examen oficial, como el DLE, asegúrate de que el modelo sea el de España si ese es tu objetivo. Aunque el estándar sea internacional, los textos de práctica hechos en España te dan léxico y referencias locales. Un 2x1, certifica si suenas más de aquí. Vamos con otra mini historia real y una lección de recursos. Un chico en Argentina quiso pedir un plato y dijo una boca, pensando en algo que había oído. La sala se rió pobre. Moraleja, antes de copiar una expresión rara, búscala en el diccionario, mira un par de vídeos de nativos diciéndola y comprueba en prensa si existe. 3 pasos y evitas el show. Buenísima. Hablemos de ritmo de estudio. Reparte tus recursos, un podcast español de 30 minutos, una escena de serie de 3 minutos repetida varias veces, 10 frases con vosotros y un dictado corto. 4 bloques pequeños, 40 minutos efectivos. Y si puedes, un paseo por el mercado para aplicar el roleplay. Y para lectura busca artículos de cultura, tecnología o deporte en medios españoles. Si una palabra te suena latina y no sabes si se usa aquí, consulta el DLE y escucha su audio en una página de pronunciación.
Apunta las expresiones hechas que son oro, a tope, estar liado, me da corte. Pronunciación otra vez, porque es de verdad importante. Haz parejas mínimas con C y S, cena versus cena, esta segunda no existe. Así te fuerzas a marcar la diferencia, 0 frente a 0, tampoco existe. La idea es que tu boca recuerde el gesto de la Z suave. 2 minutos al día con espejo y grabadora. Si te cuesta el sonido, busca vídeos de logopedia o de profes españoles mostrando la posición de la lengua. Sí, puede parecer exagerado, pero funciona. Y no olvides la D final suave en Madrid, que no es Madrid fuerte. Copia la música, no solo las letras. Vamos con un segundo roleplay, muy corto, ya más de oficina. Estás en tu primer día y quieres saber si tuteas. Yo soy tú eres mi compi de trabajo, ¿vale? Listo. Hola, bienvenido. Soy María de Recursos Humanos, ¿qué tal el primer día? Gracias, María. Oye, por cierto, ¿nos tuteamos o prefieres que hable de usted? Pregunta simple, suena educada y práctica para España. Tú, por favor. Aquí todos nos tuteamos. Si tienes dudas, pregunta sin problema. Perfecto, y ya tienes el registro. Esto lo sacas también de ver series españolas de oficina. Un consejo inesperado que vi y me encanta, usar mercados locales como aula. Vas con tu lista, saludas, preguntas por temporada, escuchas precios, repites cifras en voz alta. Aprendes más en 15 minutos reales que en una hora pasiva. Eso sí, ve con frases claras y cortas, y sonrisas. También puedes hacer micro retos con amigos españoles. Esta semana meto me da corte y estar liado de forma natural. Te grabas hablando 1 minuto al día, y el viernes comparas. Recurso gratuito, impacto grande. Y si te corrigen, que sea con ejemplo, aquí diríamos estoy a tope de curro, mira. Para escribir mejor, usa plantillas de correos reales de España, saludo breve, ir al punto, gracias de antemano y un saludo. Construye tu banco de correos modelo y reutiliza. Y revisa con el diccionario de dudas, te aclara si es por qué o por qué, con ejemplos. Por cierto, si te pierdes con tantas opciones, haz una regla sencilla, por cada recurso global que uses, mete otro 100% español de España. Uno de entrevista con acento peninsular, uno de lectura en un medio español, una lista de vosotros. Balance y constancia. Y cuando alguien te diga tu acento no es perfecto, respira. El objetivo es comunicar con claridad y respeto. Los buenos recursos te acercan, pero no pasa nada si mezclas rasgos. Mejor un feedback concreto, en zapato, marca la Z. Eso sí es útil, y lo encuentras comparando tu audio con uno nativo. Te lanzo una pregunta para ti que nos escuchas, ¿qué recurso concreto te ayudó a sonar más de España, y en qué situación real lo notaste en el bar, en el trabajo o en clase? Cuéntanos tu ejemplo y la frase exacta que te salvó. Así aprendemos todos. Y, como apunte final, recuerda, filtra por región, busca transcripciones, practica con voz y espejo. Y valida en el DLE, pequeñas rutinas, gran resultado. Si hoy te llevas solo una cosa, que sea esto, entrena con material de España y úsalo fuera de la pantalla. Aunque te dé un poco de corte. Como dijimos antes, la versión completa e interactiva de esta charla, con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios, está gratis en Vocably. Mira el enlace en la descripción y nada, nos oímos pronto. Ánimo y a tope con ese nivel B2.